Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero. Bueno, y tal como lo dijimos, estamos con el candidato a la Cámara de Representantes, Manuel Orlando Correa. Un hombre que a esta altura ya ha hecho méritos, tiene suficiente experticia y suficiente capacidad para asumir esa curul en el Congreso de la República. Vamos a saludarlo, pero vamos a empezar hablando de quién es Manuel Orlando Correa. Mi querido Manuel, bienvenido aquí a Conversando con el Tigre. Bueno, un saludo muy especial a ti, Tigre, y lógicamente a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Saludarlos y sí, contarles, yo soy Manuel Correa, abogado de profesión, digo yo, y político por vocación. Tengo además una maestría en Derecho. He tenido la oportunidad de recorrer el servicio de lo público durante 20 años, en su gran mayoría en la elección popular. Tuve la oportunidad de hacerme elegir para el periodo 2008-2012 como edil comunero de la comuna Tesorito, de aquí del municipio de Manizales. Tuve la oportunidad más de ser 2 veces concejal de Manizales, periodo 2012, 2015, 2016, 2019. Posterior a ello me fui a la asamblea del departamento de Caldas. Estando en la asamblea del departamento de Caldas me propusieron hacer una precandidatura a la gobernación de Caldas, pero al final le entregamos las banderas de esa candidatura al hoy gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, quien lógicamente es nuestro gobernador. Yo asumí la dirección nacional del partido, estuve dirigiendo el partido desde Bogotá y lógicamente en varias regiones del país, y después de ello ya Henry electo me invita a coordinar su empalme, a ser parte a recibir ese gobierno que se estaba yendo y a instalar con el liderazgo del señor gobernador el nuevo gobierno, y eso me permitió después posesionarme como secretario de despacho de la Secretaría Privada de la Gobernación de Caldas, cargo que ejercí durante 14 meses. Ese tiempo estuve acompañando al señor gobernador, renuncio lógicamente, Tigre, para ya iniciar este camino a la Cámara de Representantes. Regularmente cuando nos preguntan quiénes somos, decimos qué somos. Y eso que usted ha hecho, ese resumen espectacular, pues da cuenta de esa experticia y capacidad que hablamos ahora para usted llegar a asumir una curul en la Cámara de Representantes. Pero hablemos un poquitico, Manuel, de dónde nació, de qué familia es, cuántos hermanos tiene, dónde hizo esa infancia. Bueno, un poquito yo nací en el barrio La Enea, es el barrio, yo digo, generalmente yo nací, crecí y me malcrié en el barrio La Enea. Allá sigo viviendo, allá tengo mi casa, allá tengo la fortuna de seguir compartiendo con la gente que me ha visto crecer. Soy el sándwich de la familia, porque yo estoy en medio de 2 hermanas, una mayor y una menor, hijo de un obrero y una maestra. Mi papá toda la vida trabajó en la alcaldía de Manizales, hace 13 años partió del mundo, pero toda la vida trabajó con la alcaldía, y no se me olvida, él salió de la alcaldía en la época en que hizo la reestructuración administrativa Germán Cardona. Allí logró una régimen y salió jubilado, ya tenía más de 20 años de servicio. En sus últimos años se dedicó a vivir bueno, a montar bicicleta y a cuidar a mi mamá. Mi mamá sí es una docente, una maestra de 48 años en el servicio público. Hace 2 años se retiró después, como le digo, de ser normalista de la presentación de Pensilvania. Sus raíces están en Pensilvania, por eso yo tengo todavía familia y grandes amigos en el municipio de Pensilvania. De ellos aprendí muchas cosas, de mi mamá la coherencia y la disciplina, y de mi papá la capacidad de trabajo y de lucha. Crecí en medio de una familia con mucha disciplina, por eso que uno dice hoy en día riéndose que mi papá y mi mamá eran los generales, combatían un régimen militar, pero gracias a esa disciplina, a ese ejemplo que ellos mismos nos daban, pues somos lo que somos hoy. Mi hermana mayor es contadora pública, vive en Bogotá. Mi hermana menor sí vive acá en Manizales, es administradora de empresas, y tengo la fortuna además de tener una hija putativa, aunque yo tengo muchos hijos putativos, pero tengo mi sobrina, que es la hija de mi hermana menor, ha crecido a mi lado. Yo me siento muy orgulloso de decir eso, que soy su padre adoptivo, porque ella creció a mi lado. He tenido la oportunidad de verla no solamente crecer, sino de contribuir en su formación. Ya tiene 20 años, ya se le creció la niña, pero ese es mi núcleo familiar al cual amo y que lógicamente es mi motor, mi sostén y mi capacidad de lucha muchas veces. Bueno, en estos primeros 5 minutos, mire que ese perfil tan importante que hemos hecho aquí de Manuel Orlando Correa,
no solamente en la parte personal, sino profesional. Bueno, Manuel, ¿por qué a usted le picó el bichito de la política? Siendo abogado, ¿por qué la política? No, realmente, Tigre, yo empecé con temas comunitarios. Yo durante muchos años, desde muy niño, yo fui líder. Eso es algo que, no sé, es un don que Dios y la vida me concedieron. Cuenta mi mamá, aunque mentira, yo recuerdo eso. Yo fui presidente de la escuelita donde estudiaba, que era la escuela La Capilla en el barrio de la Enea, el primero de primaria. Y derroté a los grandes, porque en esa época eran los grandes y los chiquitos. Los grandes eran los que estaban en quinto de primaria, nosotros éramos los niños. Y a mí me paraban en una banca a echar discursos. Yo desde primero de primaria echaba discursos. Y me gané la presidencia de la escuela en esa época. En esa época existía la figura de la escuela, pero por paradoja de la vida, y yo creo que por eso, por la enseñanza y lo que lo llevaron al destino, toda la vida fui el representante de los estudiantes ante el consejo directivo, fui el representante del grupo, era el que siempre representaba, y cuando llegué a la universidad era lo mismo, pero también toda la vida estuve en grupos juveniles, en el jardín de la parroquia, en la Casa de la Cultura. Después, cuando empecé mi formación profesional, empecé con agencias de cooperación internacional a trabajar en temas de derechos humanos, de recuperación de comunidades vulnerables, de regeneración del tejido social. Y no fui yo quien busqué la política, fue la política quien me buscó a mí. Es decir, empezaron unos líderes políticos X, Y o Z a decir, oiga, usted es bueno para esto, ¿por qué no se mete a hacer política? Y ahí yo me respondía, no me gustan los políticos, qué pereza los políticos no son sino echacuentos, mentirosos, bueno, todas las cosas que uno dice. Pero llegó un momento en que dije, ven, tanta gente invitándome, hasta amigos cercanos invitándome a hacer política, pues miremos a ver qué es eso de la política. Y terminé metido de pies y manos, mire, de pies y manos, que ya le conté toda la historia de concejal, diputado. Sí, señor. Entendí, Tigre, sencillamente que este es un instrumento que si uno lo hace bien, puede transformar vidas, y en la forma en que transforma vidas transforma comunidades, pero que hay que hacer la tarea política bien hecha. No voy a decir que todos los políticos son buenos, tampoco puedo decir, como piensa la gente, que todos los políticos son malos, pero hay quienes hacemos la tarea con excelencia, y eso es lo que tenemos que hacer la tarea con excelencia de cara a la comunidad, y eso al fin y al cabo genera los resultados que, gracias a Dios, he podido presentar a lo largo de esta vida pública. Cuando uno invita a ciertos personajes, en este caso una campaña, a conversar sobre ese proyecto político, es muy fácil cuando uno conoce ese recorrido. Y precisamente podemos dar fe como periodistas de la gran labor que hizo Manuel Correa en el Consejo Manizales como diputado, y repito que le da pues el bagaje para aspirar a esta curul. Bueno, entremos en materia política. Queríamos en esta primera acercamiento, hablar más de la parte personal, que muchas veces no se conoce, pero entremos un poquito ya en la parte política. Usted se inscribe como candidato a la Cámara, ¿por quién? Por el partido ASI, aunque voy a contar aquí, es un propicio contar la historia. Nosotros hace 4 años fundamos una organización política, de la cual, como lo conté ahorita, fui director nacional, muy exitosa, 230.000 firmas para avalar una candidatura a Cámara de Representantes. Después fuimos al Consejo Nacional Electoral a pedir la personería jurídica, porque en la vida y obra de Oscar Tulio Vizcaino, que es uno de nuestros fundadores, se vivían los requisitos que la Corte Constitucional colocó para otorgar personerías jurídicas a personas que hayan tenido que vivir violencia política. Y el Consejo Nacional Electoral nos dio esa personería jurídica, pero lastimosamente nuestros detractores políticos decidieron demandarla ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado consiguió la nulidad de esa personería jurídica, y eso nos hizo que buscáramos un partido de centro, que buscáramos un partido que estuviera en el centro ideológico, que pudiera avalar las candidaturas de Senado y de Cámara de Representantes. Entonces hoy podemos decir que tenemos una candidatura avalada por la Alianza Social Independiente ASI, un partido que además tiene en su logo un ícono muy importante para el departamento de Caldas, que es el colibrí, tiene sobre la letra un colibrí. Y es contar eso también, porque como estamos hablando un poquito de la informalidad, yo creo, Tigre, que la gente estoy orgullosa de que el colibrí más hermoso del mundo vive en el departamento de Caldas, vive en el Parque Nacional Natural de los Nevados,
Entonces, ahí está el colibrí, y donde está el colibrí, lógicamente la ASI, la Alianza Social Independiente, avaló nuestras 5 candidaturas a Cámara de Representantes. Yo soy la candidatura avalada como cabeza de lista, soy el número 101, así 101, y así, lógicamente, estarán votando por Manuel Correa en ese tarjetón, donde no verán mi rostro, donde no encontrarán mi nombre, sencillamente lo que encontrarán son logos y números. Pues, Alianza Social Independiente, número 101. Número 101. Bueno, ya venimos para entrarnos un poco más en la parte programática de Manuel Correa como candidato a la Cámara de Representantes. Ya volvemos. Sí, Manuel sí ve, así 101, Manuel sí ve, caminemos por Caldas juntos, así 101, Caldas ya lo sabe, Manuel sí ve. Bueno, Manuel, ya en esa parte de querer ir al Congreso de la República, ¿qué le preocupa a usted en el departamento de Caldas? Que usted diga, bueno, yo quiero estar en la Cámara de Representantes, quiero ser congresista para trabajar por esto y esto y esto. Bueno, yo quiero Tigre en esto, cuando voy a las reuniones, cuando estoy en encuentros, yo soy muy pedagógico. Porque es que a mí me disgusta mucho, por eso mismo hay que dignificar la política, que ahorita un mundo de políticos se pasea por otra parte diciendo que van a construir, que van a hacer, y resulta que los congresistas ni hacemos ni construimos, nosotros no administramos, eso lo hacen los gobernadores. Tiene el programa de gobierno. O sea, Nosotros hacemos 3 cosas fundamentales: leyes de la República, o podemos ser autores de ellas, o las aprobamos o no las aprobamos cuando el gobierno las radica. 2, control político, tenemos que revisar qué hace el gobierno, cómo lo hace. Y 3, gestión congresional. De cada cosa, primer tema, hay que ir a hacer debate. Tigre, yo siento que nosotros no podemos seguir diciéndole a la ciudadanía que el congresista no va a las sesiones, que llega tarde, que no hay quórum en las comisiones para decidir un proyecto de ley. Yo me quiero comprometer con la gente a que van a ver que hago los debates, que participo, que defiendo los intereses de los caldenses, y que en ese control político, al momento de aprobar el plan de desarrollo, el presupuesto general de la nación, vamos a buscar cumplir la tercera función, que es, Tigre, traer recursos para el Caldas. Yo estuve en el gobierno departamental, conozco el actual plan de desarrollo del departamento. 3 banderas importantes tiene el plan de desarrollo de Henry Gutiérrez: infraestructura en salud, infraestructura vial, y tenemos también turismo. Y en el tema de infraestructura en salud vamos avanzando. Hoy estamos construyendo un gran hospital Santa Sofía, pero Tigre, sé muy bien que los recursos que hoy se están invirtiendo no van a ser suficientes. O sea, que a mí me va a tocar irme con el gobernador de Caldas, y la gente de Caldas me da la confianza, a pelear recursos en el Ministerio de Salud para poder llevar a feliz término el Hospital Santa Sofía, para que después estén todos los equipamientos que se necesitan para ponerlo en funcionamiento. Pero también hay que seguir trabajando en varios hospitales que hoy están en fase 3, que tienen estudios y diseños y que no están asegurados los recursos, que son hospitales departamentales o municipales de primer nivel que están en los municipios de Caldas. Pero déjeme, yo intervengo ahí. En este momento, coyunturalmente, la reforma a la salud que usted cree que se debe hacer, ¿cómo ayudaría que usted pueda hacer esas gestiones? ¿Qué tipo de reforma? Primero, yo creo que hay que ser muy claros, y es que la reforma de salud es un tema complejo, es un tema que en estos cuatrienios han intentado buscar por todos los rincones, pero mire, en el tema de la reforma a la salud, primeramente hay que defender el rol de las EPS. Creo que es un tema que está sobre la mesa, hay que cambiar el rol, yo no sé si necesariamente desaparecerlas, pero cambiar el rol, porque esa intermediación financiera ha generado unos focos de corrupción que sencillamente se han tragado los recursos de la salud, que los recursos no han llegado a las IPS, que no han llegado a las empresas sociales del Estado, porque las EPS, al hacer ese filtro, pues no pagan, no le pagan a los verdaderos prestadores del servicio. Claramente, eso ya se ha dicho en el Congreso, pero hay que hacerlo, hay que eliminar la integración vertical, hay que permitirle realmente al usuario llegar a el prestador del servicio que más le conviene a su problemática o a su dificultad. Y 3, lógicamente, hay que pensar en el usuario. Y un tema muy importante que a veces no se toca en la reforma a la salud
y es los profesionales de la salud. Hay que seguir profesionalizando, pero sobre todo en Colombia hay que seguir generando oportunidades para que haya mayores especialistas. Es que otro problema que tiene Colombia, nuestro sistema educativo en salud está formulado para que no haya suficiente respuesta, discúlpenme la expresión, pero es así, al mercado, a la demanda de especialistas que tienen nuestros usuarios. Hoy tenemos que formar más especialistas para que haya más posibilidad de respuesta a nuestros usuarios y puedan acceder a los servicios de salud. Definitivamente usted, con tres palabras, tocó la esencia de la reforma, el rol de las EPS. Definitivamente. Usted la tiene clara, mi querido Manuel Correa. Bueno, hablemos un poquito de estos proyectos de infraestructura del departamento. Bueno, y entonces también hemos venido contándole a la gente que queremos hablar de la infraestructura. El segundo tema que nos tocaba ahorita es el tema de infraestructura vial. Caldas ha vivido en los últimos 20 años 2 planes viales departamentales. Uno lo lideró la gobernación de Mario Aristizábal y otro lo lideró la gobernación de Guido Echeverría. Y hoy ya han pasado 20 años. Es decir, la capa asfáltica ya cumplió su tarea. Estuve en el oriente de Caldas en estos días y la gente ya le dice a uno, venga, ¿qué vamos a hacer con estas vías? Recuerdo que esos 2 planes viales departamentales se financiaron con ventas de activos del departamento, acciones de ISAGEN, acciones de la CHE. Hoy Tigre no tenemos que vender, hay que decirlo con claridad. Por eso yo le he querido proponer, por mi amistad, mi cercanía con el gobernador de Caldas, que sé que viene haciendo ingentes esfuerzos por las vías del departamento. La asamblea del departamento le autorizó un empréstito el año pasado que se va a empezar a ejecutar este año, que la gran mayoría de recursos van para temas viales, pero hay que decirlo, necesitamos un nuevo plan vial departamental. Entonces empecemos a diseñarlo desde el gobierno departamental, trabajemos de la mano con las alcaldías y con la nueva bancada de congresistas hagamos bloque para irnos al gobierno nacional a conseguir los recursos de ese nuevo plan vial departamental. Rápidamente, en 30 segundos, Aerocafé. Aerocafé hay que seguirle apostando, no es el momento de echarle tierra a ese proyecto ni de echarle piedra. Yo creo que se hizo muchos esfuerzos por parte del gobierno departamental de Caldas, de la misma alcaldía de Manizales, que son accionistas del proyecto, de desenlodar ese proyecto. Logramos que el gobierno nacional entendiera que era un proyecto regional. A través de vigencias futuras cerraron los recursos para la primera fase. Claro, han habido dificultades en la licitación, el único proponente, pero ya se adjudicó el contrato, hubo problemas también en el momento de la interventoría, pero eso todo va avanzando. ¿Qué le decimos a la sociedad? Hay que seguir rodeando este proyecto, hay que lograr esa primera fase, porque yo estoy seguro, lo viví en el gobierno departamental, que si logramos la primera fase van a aparecer privados. Es más, ya los privados lo han dicho, si ustedes como Estado hacen la primera fase, nosotros como privados a través de una asociación público-privada terminamos la segunda y tercera fase de este proyecto, que es importante, insisto, no solo para los caldenses, sino para toda la región cafetera. Temas para hablar aquí con el candidato son muchos, definitivamente. Ya tendremos la oportunidad de hacer otro diálogo aquí, otra conversación con el Aquí estaremos, Tigre, siempre. Claro que sí. Pero rápidamente mencionemos la lista que usted integra y la cual es la cabeza, lista a la Cámara por el Movimiento ASI. Bueno, nosotros hemos conformado una lista muy plural, muy fuerte, muy organizada, con representación lógicamente del género femenino. Entonces tenemos a la doctora Paula Toro, que fue en su momento candidata a la alcaldía de Manizales, secretaria de despacho, la doctora Cristina Jaramillo, una mujer del occidente de Caldas, pero que además fue subcontralora del departamento por más de 17 años, controladora de Manizales, una mujer también con una capacidad y una energía y una hoja de vida excelente. Tenemos del oriente de Caldas, allá de ese Magdalena caldense, a Fabio Moncada, nacido en La Dorada, hijo de los movimientos políticos de ese sector del departamento. Y tenemos representado también en el sector, es un gran amigo, un hombre que yo quiero mucho porque fue mi compañero del Consejo de Manizales, ha sido concejal, fue edil, un hombre también con mucha experiencia y con mucha capacidad en lo público, que es César Augusto Díaz. Somos las 5 personas. Nosotros hemos dicho el momento en el que se encontró la experiencia, se encontraron los resultados para trabajar por Caldas. Nosotros 5 somos esa lista. Yo soy el 101, ellos tienen los demás números, pero aquí estamos trabajando y presentándole la mejor propuesta al departamento de Caldas. Entonces, particularmente para votar por Manuel Orlando Correa es ASI, donde está el colibrí, y el número 101. ASI y el número 101. Bueno,
esto ha sido todo por el querido amigo en este primer acercamiento con Manuel Orlando Correa, que creo que aspiran a sacar 2 coronas inmediatistas, ¿no? Sí, nosotros estamos colocando todo el empeño, hay que decirlo libre, con humildad y con respeto, no es fácil, pero estamos trabajando con todo el ímpetu, con todo el amor, ganando los corazones de la gente para tener 2 curules en la Cámara de Diputados. Amigo, por ahora no es más. Nos vemos luego, chao, chao. Conversando con el Tigre. Diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero.